La posesión es tener control del espíritu, alma y cuerpo. Eso es una posesión demoníaca. ¿Ha visto usted la película El Exorcista? Así es, prácticamente. Es una persona que está enajenada, es una persona que sufre porque no puede ser libre de una atadura y un espíritu malo o una serie de espíritus malos está en control de su voluntad totalmente, de su mente, de la razón, de su espíritu, de su alma y de su cuerpo. Eso es una posesión demoníaca, número uno. Número dos, pero en cambio la demonización, que no es la misma cosa, es la ocupación demoníaca en ciertas áreas del ser humano. Amén. Es decir, hay muchas áreas del ser humano y a continuación vamos a ver algunas de las áreas principales que ocupan los espíritus malos en la vida de una persona. Entonces, usted puede ser un buen cristiano, puede ser un buen creyente, puede ser un buen hijo, un buen esposo, pero puede tener una influencia mala en un área de su vida. Y esa influencia lo está llevando a tener una vida de esclavitud en esa área. Por ejemplo, una adicción. Puede ser un buen esposo, puede ser un buen padre, pero tiene una adicción. Es decir, hay un área de su vida que está esclavizada por un espíritu. Por ejemplo, la ira. La ira puede ser un área en nuestras emociones. No es que la ira esté mal y toda la persona que se enoja está endemoniada. No, pero hay personas que no se pueden controlar su ira. Y entonces esa área, ese sentimiento, esa emoción o esa actividad o esa actitud lo lleva ¿a qué? Lo lleva a transgredir e ir al siguiente nivel en cuanto a la ira, ¿ok? Entonces, la demonización versus la posesión no es la misma cosa. Otro principio es que los creyentes también pueden estar siendo influenciados por un espíritu malo. ¿Ok? Número 3, la relación que existe entre la enfermedad y la influencia demoníaca es una realidad. Jesús muchas veces, antes de sanar a un enfermo, echó fuera un espíritu malo. Por ejemplo, Jesús reprendió a un espíritu sordo, a un espíritu mudo, a un espíritu de epilepsia, a un espíritu de demencia. Y cuando Él echó fuera a esos espíritus malos de enfermedad, ellos quedaron totalmente sanos. Entonces existe una relación entre la enfermedad y la ocupación demoníaca. Número siguiente, para establecer el reino de Dios, primero tenemos que establecer el reino de Dios. ¿Ok? Hay que desplazar a Satanás del territorio. Hay muchas personas que quieren un cambio en su vida, pero que no se han atrevido a hacer cambios. ¿Cuál es un obstáculo para que una persona no reciba liberación? Que su vida es un caos, su casa es un caos, que no hay orden en su vida. Entonces, cuando viene una persona para liberarle, para echar fuera ese espíritu malo, su vida primero se tiene que empezar a poner orden. ¿Ok? Tiene que empezar a establecer prioridades. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, pero es necesario que usted empiece a establecer prioridades en su vida, prioridades en su matrimonio, prioridades en su familia, prioridades en su salud, prioridades en su trabajo, prioridades en su negocio. Necesitamos salir del caos. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios había creado la tierra, pero dice la palabra de Dios en el versículo 2 que la tierra estaba vacía, estaba desordenada y había tinieblas, que era un caos. Amén. Había un caos, pero aún así dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero cuando Dios empezó a trabajar en la creación, en la historia que nosotros vemos en Génesis acerca de la creación, dice que comenzó poniendo orden.
Y a todo y cada uno de los días Él llamó a un propósito cada cosa que fue surgiendo de la creación. Le empezó a dar un propósito y ese propósito fue lo que empezó con la evolución y el progreso de todo el universo y de todo lo que nosotros creamos o vemos, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Desplazar a Satanás del territorio. Necesitamos echarlo fuera de nuestra vida y empezar a establecer orden. Dice, en el mundo espiritual no hay territorios vacíos. Dice la historia, creo que es en la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba invadiendo todos los territorios. Francia dijo, yo soy neutral. Yo no estoy ni con los buenos ni con los malos. A mí no me metan en sus asuntos. Pero Francia fue la primera nación que fue invadida por Alemania. ¿Ok? Y fue una base de los alemanes para desplazar la guerra. ¿Qué significa esto? Eso significa que hay muchas cosas que nosotros aprendimos en el pasado. Es, no te metas con el diablo, porque el diablo se enoja. No hagas guerra espiritual, porque el enemigo se va a molestar y te va a atacar. Mira, ores o no ores, vengas a la iglesia o no vengas, ofrendes o no ofrendes, asistas a una casa de paz o no asistas, hay una guerra y el enemigo no va a respetar ningún acuerdo de paz. Él va a entrar, porque en el mundo espiritual no hay ningún territorio vacío. Todos los territorios se ocupan. No vamos a hablar acerca de territorios territoriales, pues geográficos, sino que vamos a hablar de las áreas de la vida del ser humano. ¿Ok? Entonces no hay ningún territorio vacío. Todo o lo ocupa el reino de Dios o lo ocupa el reino de las tinieblas. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces esos son unos principios en cuanto a el mundo espiritual, a liberación. Adelante. ¿Cuáles son los tres objetivos principales de los espíritus malos? Número 1, evitar que la gente conozca a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que en los cuales opera, ¿verdad?, el príncipe de los aires. ¿Ok? ¿Qué más dice? Dice, y actúa en los hijos de desobediencia. Entonces la gente es desobediente por naturaleza y hay algunos creyentes que en la iglesia todavía siguen siendo desobedientes. ¿Ok? Y en todas esas personas actúa un espíritu del anticristo, un espíritu de rebelión. ¿Ok? Entonces, evitar que la gente conozca a Dios. Por eso se batalla cuando una persona o cuando tú invitas a alguien a una casa de paz, y siempre que viene una casa de paz, ¿sabes qué es lo que pasa? Le sale algún compromiso. Siempre que tú invitas a alguien a algo que tiene que ver con la salvación, con Dios, con la fe, no puedo. Me salió esto, me atropellaron al perro y bueno, una serie de cosas. ¿Por qué? Porque hay espíritus malos que están actuando y que están trabajando constantemente para que la gente no conozca a Dios. Ellos trabajan incesantemente, es decir, no cesan de trabajar. Pero el creyente, a las primeras 2 bateadas te rendiste. No quiere nada con Dios, bye. Pero hay una guerra espiritual por la vida de esa persona, por el alma de esa persona, y el espíritu malo está trabajando constantemente para que la gente no conozca a Dios. Tú estás aquí en este lugar porque hubo alguien que estuvo trabajando también incesantemente, haciendo una oración por ti todos los días. A lo mejor fue tu mamá, a lo mejor fue un amigo, a lo mejor fue quien sea, pero tú estás aquí porque alguien te puso en oración y no se rindió. ¿A poco crees que tú eres una persona noble y bien buena gente y bien buena onda y que quieres a Cristo en tu vida? No, claro que no. Todos batallamos. Aquí hay personas súper difíciles que cuando se miran aquí en este lugar dicen,
¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué rayos? ¿A qué momento vine a parar a escuchar esto? Porque alguien no se rindió, porque había una lucha por tu alma, pero alguien estuvo aferrado y estuvo trabajando. ¿Para qué? Para salvar tu alma. Todos los que estamos aquí somos el producto de una oración. Y todos los que estamos aquí somos una respuesta a la oración de alguien. Es decir, tú tienes un propósito de estar aquí, porque alguien tuvo una necesidad, y cuando alguien tuvo esa necesidad, Dios pensó en ti para que fueras una solución, una respuesta. No hay nadie en el mundo que esté fuera o que no tenga un propósito eterno. ¿Ok? Número 2, el siguiente objetivo principal de los espíritus malos es impedir que el creyente sirva a Dios efectivamente. Bueno, ya conociste a Dios, ya aceptaste a Cristo, fuiste al encuentro, fuiste a un campamento, fuiste a la campaña de Cash Luna, por equivocación escuchaste al pastor del aire, qué sé yo, conociste a Jesús, llegaste a una casa de paz y alguien te predicó, te hizo el llamado, lo aceptaste, estabas en necesidad y tú buscaste de Dios. Y Cristo nació en tu corazón y tu espíritu se despertó y empezaste una relación con el Padre ahora. ¿Ok? Ya lo conoces. Venciste el primer obstáculo. Pero ¿qué es lo que dice? Ahora el espíritu malo va a impedir que tú sirvas. ¿A quién? A Dios. Efectivamente. Y aquí es donde uno puede ver ¿cuáles son las excusas que yo pongo para servir a Dios? Transporte, pasaje, dinero, hijos, trabajo, negocio. No tengo tiempo para servir, pastor, me queda lejos. No puedo hacer esto, pastor. ¿Y estamos poniendo qué? Excusas. ¿Sabe cómo se llama eso? Desobediencia. Ahora que estábamos en la reunión de hombres, ahí en mi casa, yo les ponía un ejemplo y les decía, miren, yo les voy a poner un ejemplo. Ahorita le hablo a mi hijo. Mi hijo estaba allá arriba y le hablo, Dani, ven para acá. Yo le decía, les voy a poner este ejemplo. Hijo, ve a la tienda a comprar unos vasos y unos refrescos. Ajá. Y yo le decía a los caballeros, ¿qué creen que me va a decir? ¿Ustedes qué creen? Sí, papá. Inmediatamente voy. O no, papá, fíjate que estoy haciendo tarea, estoy limpiando el cuarto, estoy chateando, estoy haciendo lo que sea. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Desobediencia. No me dijo que no lo va a hacer, me dijo ahorita, cuando termine lo que estoy haciendo, te atiendo. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando nosotros nos involucramos en una iglesia? Cuando recibimos el llamado a servir, pero cuando termine lo que estoy haciendo, ahora entiende que no hay un territorio vacío en el mundo espiritual, y todo lo que nos impide servir, todo lo que nos impide servir a Dios efectivamente, entonces ¿sabe qué es? Desobediencia. Y sabe que la desobediencia es la raíz de ¿qué? De la rebelión. ¿Ok? Y la rebelión es el pecado original. Una rebelión en el cielo, y ahí es donde se separó el asunto y empezó a haber un hijo de desobediencia. ¿Qué es lo que va a decir usted ahora que sabe esto la próxima vez que se le invite a servir? El siguiente objetivo es mantener al creyente en ignorancia para que no reciba su herencia espiritual y material. En este momento se le cargó el sueño a todos, bostezando, dormidos, distraídos. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu malo lo quiere mantener en ignorancia, que no se dé cuenta de lo que se está hablando. ¿Por qué? Porque eso le va a robar a usted su herencia espiritual y material. Pero si yo le cuento un chiste, si yo le cuento un chisme,
se despiertan inmediatamente. ¿Por qué? Porque al espíritu malo no le interesa que usted aprenda tonterías. Lo que le interesa es que usted no aprenda cosas realmente que lo pueden catapultar o que lo pueden encender o que lo pueden llamar. ¿Para qué? Para que usted reciba su herencia espiritual y material. Entonces ahora sabe cuáles son los 3 objetivos del enemigo, y ahora sabe por qué hay una silla vacía ahí. Ahora usted sabe por qué hay una silla vacía ahí. Y ahora usted sabe por qué usted falta. Y el día que se predicó acerca de la herencia que usted iba a recibir, ese día no pasó el bus. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de los espíritus malos es mantener a la gente en ignorancia. ¿No le ha pasado que lee la Biblia y le da sueño? Ora y se siente cansado, pero ponen a Netflix y se avientan el maratón completo. ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? Que va a una pachanga y allá le mete, hasta le paga al músico para que siga, ¿verdad?, la fiesta. Apenas se está poniendo ambiente, pero llega a la iglesia y cuando es la 1:45, oye, ya como que se está tardando esto. ¿Sí le ha pasado? ¿Por qué? Porque el espíritu malo quiere mantenerlo en ignorancia. Oye, todavía no pasó a nada. ¿Qué es la carne? La carne es la unión del cuerpo con el alma que actúa independiente a Dios. ¿Qué significa esto? Significa que en tu carne hay deseos, que son deseos carnales. ¿Ok? ¿Qué es un deseo carnal? Por ejemplo, un deseo carnal puede ser el descanso. ¿Está mal el descanso? No, no está mal. El descanso es bueno. Pero cuando se une con mi alma que actúa independiente a Dios, oye, el domingo me levanté más tarde. Y cuando pongo a decidir, me levanto temprano para alistarme a ir a la iglesia o sigo acostado. Digo, sigo acostado. ¿Por qué? Porque es la combinación o es la unión del cuerpo con el alma que actúa independiente a Dios. ¿Ok? Cansancio. El cuerpo necesita descanso. Claro que sí necesita descanso. Pero cuando se une a tu alma que actúa independiente a Dios, tú dices, descanso prefiero. Pero tú sabes que aquí hay personas que trabajan toda la noche, pero aquí están sirviendo. ¿Qué les dirías? ¿Son diferentes a ti en qué? ¿En qué son diferentes a ti? Ellos también trabajaron toda la madrugada, pero están aquí. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que el alma que ellos tienen, esa área está rendida a Cristo. Decidieron rendírsela a Dios y por eso están aquí. ¿Cuál es tu excusa? Ya entendiste lo que es la carne. La carne quiere descansar más. La carne quiere comer más. La carne quiere dormir más. La carne quiere ver televisión. La carne quiere distracción. La carne quiere entretenimiento. ¿Y sabes cuál es el enemigo número 1 del progreso? ¿Tú sabes cuál es el enemigo número 1 del progreso? El entretenimiento. Por eso la gente no progresa. ¿Por qué? Porque prefiere pasar tiempo entretenido. ¿Entretenido en qué? Entretenido viendo cosas que no le van a producir nada y entretenido en ver la vida de los demás. ¿Qué dijo tal persona? Estamos al pendiente de lo que dice la gente y de lo que vive la otra gente y no nos estamos ocupando de nuestra propia vida. El entretenimiento es el enemigo número 1 ¿de qué? Del progreso. O sea, una persona que está enfocada en su progreso, que está enfocada en su vida, raras veces lo ve ahí en línea, publicando algo. Yo veo Facebook porque lo estoy vigilando a usted, no creo, porque no tengo nada que hacer. Número siguiente, los demonios, escucha bien, son espíritus. Los demonios son espíritus, sin cuerpo, que tienen un deseo compulsivo por ocupar uno. Escuche bien esto. Los demonios son espíritus
sin cuerpo, que tienen un deseo compulsivo por ocupar uno. Es decir, que están esperando un momento para poder entrar en su vida, porque tienen el deseo de operar en el mundo natural también. ¿Y sabe para qué? Para destruir y para robarlo. Por eso dice la palabra de Dios: ponte toda la armadura de Dios. Y luego dice: y no des lugar al diablo. ¿Por qué? Porque hay un área de tu vida en la cual hay debilidad. Le das lugar al diablo y hay un espíritu que está así, esperando entrar allí. Por eso dice: no des lugar al diablo, no des ni un margen. No seas como los franceses. Yo quiero paz, pero no hay paz en el reino, en el mundo espiritual. O te dejas gobernar por el reino de las tinieblas, o te dejas gobernar por el reino de Dios. Amén. No des lugar al diablo. Adelante. Entonces hay una lucha espiritual por ganar tu cuerpo y manifestarte a través de ti. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que Pedro, siendo un discípulo, una persona que seguía a Jesús, que lo reconocía, fue un instrumento usado por el diablo. Cuando le dijo, él abrió una rendija a través de sus emociones, de sus sentimientos, y le dijo a Jesús: ¿para qué bajas? ¿Para qué bajas a Jerusalén? Te van a matar. ¿Acaso no sabes lo que va a venir para tu vida? Lo que viene para ti, el sufrimiento y el quebranto. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Conociendo los espíritus y el mundo espiritual: apártate de mí, Satanás. Entonces toda persona que te dice: oye, ¿por qué tanto fanatismo? ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto esto? ¿Por qué tanto lo otro? Tú sabes si le das lugar y le haces caso y te saca del servicio, o tú sabes si lo resistes. Amén. 9 características de los espíritus inmundos. Número 1: los espíritus tientan o seducen. Siempre va a haber una seducción. ¿Qué es seducir? ¿Alguien sabe lo que es seducir? Seducir es actuar con sutileza para envolver, para manipular, para después controlar. Entonces los espíritus son muy listos para seducir a la gente y para tentarla. Oye, ¿viste que se quedó allí en esa silla? Se quedó el iPhone 14 Pro. Y tú dices: la bendición de Dios. Y escuchas una voz inmediatamente que dice: siéntate al lado y pon la bolsa. ¿Qué es eso? Una tentación. Ves un billete tirado e inmediatamente pones, viene una voz que te dice: písalo y no te muevas hasta que todo el mundo se vaya. Y ya cuando volteas, no, pues no hay nadie, entonces es mío. Es una tentación. Hay espíritus que están atacando tu mente porque están tentándote para hacer algo que es incorrecto o es inmoral. Tentación. Los espíritus es una de las características. Tientan o seducen. Número 2: los demonios acosan o molestan. Es decir, están atrás de ti todo el tiempo. Tú sabías que al momento desde que naces, hay un espíritu malo asignado a tu vida que te persigue todo el tiempo. Puede ser un espíritu de violencia, puede ser un espíritu de destrucción, puede ser un espíritu de seducción, puede ser un espíritu de ira, puede ser un espíritu de glotonería, puede ser un espíritu de cansancio. El espíritu todo el tiempo está acosando y molestando la vida de la persona. ¿Ok? Número siguiente: los demonios atormentan. Cuando hay falta de perdón, el espíritu malo, el demonio, está atormentando tu vida con los logros de la otra persona. Aquí en tu mente está operando un tormento constante porque estás viendo el progreso del otro. ¿Por qué le va bien? Amén. Y empieza a atormentarte. La falta de perdón, cuando nosotros no perdonamos, entonces viene un tormento a nuestra vida. ¿Qué siguiente? Los demonios esclavizan. Hay personas que comenzaron con una copa, pero después
fueron a más y a más y a más y a más, y después fueron esclavos de una adicción, de un hábito pecaminoso. ¿Ok? Los demonios producen adicciones, los demonios manchan y ensucian. Después de cometer un pecado, te sientes sucio, te sientes vacío. ¿Por qué? Porque el trabajo de los espíritus malos es seducirte, es tentarte, decir, ven, mira, haz esto, vamos a actuar de esta manera, y después te atormenta y te dice, ya ves, está sucio, y después la gente no quiere venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque se siente mal, se siente sucio. Es un espíritu malo. Los demonios engañan, los demonios debilitan. El cansancio constante es un espíritu malo. Oye, te levantas cansado, te vas al trabajo cansado, comes cansado, vas a dormirte cansado, estás en la iglesia, estás cansado. ¿Sí ha visto personas así? Todo el tiempo está cansado, todo el tiempo se está estirando, todo el tiempo está bostezando. Cansancio crónico. Eso no es normal. Es normal que una persona esté cansada después de una jornada de trabajo, pero que todo el tiempo está cansado, debilitan. Los demonios, ¿sabes qué hacen también? Los demonios trabajan en la compulsión. ¿Qué es eso? Todo lo que es compulsivo es demoníaco. Por ejemplo, el ver televisión. Hay personas que, aunque no estén viendo el televisor, quieren tener encendida la televisión para que esté el ruido. Es una compulsión. Hay personas que son compulsivas de limpieza, de orden. Es bueno tener orden, pero hay personas que son compulsivamente ordenadas. Es decir, que hay un espíritu que las está llevando a. ¿Ok? ¿Estamos? Los demonios causan desasosiego, que es decir, me siento abandonado, me siento solo. ¿Ok? ¿Estamos? ¿A quién le ha pasado eso? ¿A quién le ha pasado eso? Entonces son 9 características de los demonios. Quiero terminar con esto. ¿Cuáles son las áreas en que residen los espíritus malos? Las emociones y actitudes. Detrás de toda emoción y actitud negativa hay un espíritu inmundo. Por ejemplo, la ira, la soledad, el rechazo, la rebelión, el resentimiento y el odio. Hay un espíritu malo detrás de ¿qué? De las emociones y las acciones. O sea, ¿qué significa esto? Por ejemplo, la ira. O sea, te puedes enojar si te hacen algo, un agravio. Es normal. Hacen algo que te afecta y te enojas. Pero cuando hay un espíritu malo residiendo en las emociones como la ira, tú estás pensando ya otras cosas. Me decía una persona, aprendí algo. Me decía una persona, hay una fisiología de los psicópatas. Terminando, todos se van a ir a ver al espejo, ¿no? Y dice que tienen una característica la gente que es psicópata, y es que tienen unas hendiduras en las sienes. ¿Sabe por qué? Porque cuando los hacen enojar, están todo el día apretando la quijada y se les va sumiendo. ¿Por qué? Porque los está gobernando un espíritu de ira. Lo voy a matar, deja que me lo encuentre, le voy a decir. ¿Qué es? Hay un espíritu de ira detrás de una emoción. Y ahí está, el espíritu está atormentando, está causándote malos pensamientos y te está llevando a ¿qué? ¿Estamos? ¿Me está entendiendo? Espíritus detrás de las emociones y de las acciones. Hay espíritus que están detrás de la tristeza. ¿La tristeza es mala? No, la tristeza es buena. ¿Por qué? Porque te ayuda a sanar tu corazón, te ayuda a limpiar tu alma, te ayuda a liberarte de cosas. Pero hay un espíritu que se posiciona detrás de la tristeza que te lleva a la ¿qué? A la depresión. Una tristeza profunda, caes en un sentimiento de tristeza profunda y después de eso entra un espíritu ¿de qué? De depresión. La mente
Allí residen muchos espíritus. ¿Cuáles son los espíritus que afectan la mente? Son la duda, la incredulidad, ¿qué más? La confusión, la indecisión, la locura. ¿Ok? Personas que están indecisas todo el tiempo, no saben decidir. ¿Ok? Personas que tienen incredulidad, dudan de todo. La lengua, quiero terminar con esto, ¿por qué? Porque es bien importante que usted sepa dónde residen los espíritus malos. La lengua, espíritus de influencia en la lengua son la crítica, dígame amén, la crítica, la exageración. Escuchaba la otra vez un monólogo de una persona que decía: oye, tengo un amigo que le dicen el uno más que tú. ¿Qué dicen? No, fíjate que yo, no, la otra vez me quedé sin gasolina, caminé 1 kilómetro. No, yo caminé 10. Un espíritu, influencia en la lengua, la crítica, la exageración, la blasfemia. Hay personas que blasfeman todo el tiempo. Blasfeman en contra de la creación, en contra del creador y en contra del prójimo. Dígame amén, como dice Dante Gebel, ¿verdad? Dígame amén. La blasfemia, ofendes, todo lo que hables es para ofender. Todo lo que hablas lo hablas con severidad. Un homofóbico blasfema. No es que toleremos el espíritu de homosexualismo, ¿ok? No es que lo aceptamos, no es que aceptamos esa práctica, pero cuando tú empiezas a hablar de la criatura, estás blasfemando en contra de la creación de Dios y no te estás dando cuenta que hay un espíritu gobernando esa alma, y contra que tienes que pelear es contra el espíritu que habita allí. Gente que blasfema todo el tiempo. Hay un espíritu en tu lengua. Habla negativamente. La mentira. Hay personas que mienten compulsivamente y no se dan cuenta. Inconscientemente están mintiendo todo el tiempo. Se están haciendo creer una historia. La repiten tanto que la terminan creyendo. Hay un espíritu en su lengua. El área sexual. El sexo no es malo, el problema es que la iglesia no ha abordado este tema, y el tabú y lo oculto es lo que ha dado potestad al enemigo para que el sexo se degenere en comportamientos que desagradan a Dios y someten a las personas a la esclavitud. Espíritus que afectan el área sexual: masturbación, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, pornografía y adulterio. ¿Sí sabe lo que es fornicación los jóvenes? Es tener una relación sexual antes del matrimonio. Es un espíritu que está atacando tu área sexual y que a lo mejor ahorita estás disfrutando, pero en el futuro te va a atormentar si no pones un freno. ¿Sabes lo que es el adulterio? El adulterio es mantener una relación íntima o sexual fuera del matrimonio. Estás dando lugar a que un espíritu entre a tu vida y empiece a gobernar. El problema es que estos temas los tratamos de evitar, y por eso el demonio, el diablo, ha tomado una gran potestad. Hay personas que están sufriendo, realmente la están pasando mal, pero no hay nadie que les libere en esa área, porque esa área no se toca, porque es un tabú. La pornografía. Te voy a decir 2 características del espíritu de pornografía. Irritabilidad. Todo el tiempo la persona está de malas, de mal humor. Está afectando un espíritu de pornografía. ¿Sabe qué otra cosa? El cansancio. Todo el tiempo, hay cuenta que ese espíritu viene y ¿cómo se dice? Extrae la energía de la gente. Todo el tiempo anda derrotado. Todo lo que hace les sale mal. Hay un espíritu de pornografía. Todos esos espíritus tienen ciertas características. La lujuria y la lascivia. La lascivia o lujuria es el deseo o apetito sexual incontrolable o compulsivo. ¿Qué espíritus atraen el espíritu de lujuria y lascivia? La glotonería, la bulimia, la anorexia también son producidos por un espíritu de lujuria.
¿Qué es la lujuria? La lujuria es el deseo incontrolable por hacer algo. Una persona lujuriosa no es únicamente la persona que mira a una persona para codiciarla. No, el espíritu de lujuria te lleva ¿a qué? A comportamientos excesivos. Es una persona que no tiene control sobre sus prioridades. Un espíritu de lujuria. Las religiones falsas, pues. Hay espíritus detrás de todas las religiones falsas. El Islam, el budismo, el hinduismo, el mormonismo y las herejías. Si usted ha practicado cualquiera de esas religiones, usted tiene que arrepentirse, tiene que pedir perdón. Mire, le voy a decir una cosa, eso se lo digo con mucha autoridad y con conocimiento. Nadie me va a enseñar lo que es el esoterismo. ¿Por qué? Porque yo en su momento estudié la mística judía y sé y conozco cómo se mueven las energías. Y antes de yo poder decir eso es porque yo ya supe qué es lo que se mueve detrás de cada una de esas religiones. Usted no me va a decir que practica la yoga para mantenerse saludable. No, detrás de esa práctica hay un espíritu malo. Detrás, o sea, todo lo que es, por ejemplo, en cuanto a energías, todo lo que son amuletos, lo que son formas, lo que son figuras de la religión, es un amuleto que crea una energía y que abre una puerta. ¿Y usted quiere ser libre de todo espíritu malo? Que atormenta su vida, que atormenta su casa, amén. Usted tiene que entender eso. Por ejemplo, todos los objetos de metafísica atraen, es un campo de energía. Usted no se ha preguntado por qué las culturas antiguas como los mayas, los egipcios, los sumerios tenían tanto énfasis en lo que las estrellas, tenían tanto énfasis en las constelaciones, ponían tanto énfasis en las figuras geométricas, porque son campos de energías. ¿Ok? Todas esas prácticas vienen de religiones falsas y nosotros tenemos que saber qué es lo que se mueve detrás de cada una de ellas. ¿Ok? Por ejemplo, usted no sabe, pero por ejemplo en uno de los libros apócrifos de la Biblia hay un conjuro y ese conjuro habla de cómo curar el cáncer y habla acerca de una pócima que hay que preparar y platica toda la historia. Es uno de los libros apócrifos, no lo traigo ahorita en la memoria, pero se lo puedo mandar si usted gusta. ¿Y sabe qué es lo que está pasando? Y quiero leer un versículo para terminar el tema. O si no, el pastor no leyó nada de la Biblia, entonces todo lo que dijo es mentira. Primera de Timoteo 4, 1 al 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus ¿qué? Engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y ahí vienen, ¿no?, las prohibiciones. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice que en los postreros días se levantarán hombres mentirosos que teniendo cautiva la conciencia o cauterizada la conciencia, dice que hablarán enseñanzas torcidas y doctrinas de demonios. Y dentro de esas herejías está todo ese tipo de, me decían hace rato en la mañana, de menjurjes. Tómate el agua de la sal del río Jordán, ve por la tierra el pedazo de la cruz de Jesús
por la espina de la... ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Ve por la foto del clavo de Jesús, con eso te sanas. Hay personas que tienen la conciencia cauterizada y son mentirosos. Pero ¿sabes qué? Una cosa, están avalados por muchos milagros engañosos. ¿Los han visto? Tiene el don de sanidad. Lo único que hice fue hacerle una transferencia y me sané al instante. Me mandó una foto de él y yo me la puse en alguna parte del cuerpo y sané del cáncer, desapareció. Dice la palabra de Dios que no te dejes sorprender, que habrá espíritus engañadores, que habrá hombres mentirosos que teniendo, o sea, es decir, ellos están en una inocencia a lo mejor, porque tienen la conciencia cauterizada, es decir, no ven lo que están haciendo. Por ejemplo, ¿usted ha visto a esa persona que dice que Dios es mujer y que el Espíritu Santo es mujer? ¿No lo ha visto? Y usted lo habla y habla la Biblia. Habla la Biblia, enseña la Biblia y tiene lleno el... En México hay como 10 iglesias de este hombre en toda la república y tiene lleno los auditorios. Engaña a la gente, pero ¿sabe una cosa? Tiene cauterizada la mente. Ni siquiera se da cuenta de su propio engaño. Él está convencido de que así es. Oye, usted va al centro de Tampico y ve un auditorio, el más grande, donde hacen oración por los enfermos, donde pasan el manto sagrado y toda la gente se sana. Y al final lo único que tienes que hacer es comprar una botellita de agua. Herejías, espíritus engañadores, hombres mentirosos. ¿Sabes que todo eso funciona? Porque hay energías que se liberan también para sanación del cuerpo. Pero ¿de dónde quieres tú ser sano? ¿De las energías de tu cuerpo o que vienen del mundo? ¿O quieres que Jesús o que Dios sea tu sanador? ¿De dónde quieres tu prosperidad? ¿De las energías del mundo? ¿O quieres que Dios sea tu proveedor? Hay muchas técnicas y por eso le digo yo, a mí no me va a enseñar nadie sobre esto. Hay muchas técnicas para sanación, liberando energías de nuestro propio cuerpo. Pero ¿de dónde quiere usted la sanidad? ¿De dónde quiere usted la prosperidad? ¿De dónde quiere usted la libertad? ¿De los engaños del mundo? ¿O quiere que Dios tome control sobre todas las áreas de tu vida? Y quiero hacer una oración y me gustaría orar primero para que usted se ponga a cuentas con Dios. Para que usted se ponga a cuentas con Dios. Y si alguna de las cosas que hablamos aquí, Dios le abrió los ojos y le empezó algo en su corazón a decir, hey, en eso tienes que tener cuidado. Es momento para que usted pida perdón, para que usted se arrepienta, pero no solamente que usted declare el arrepentimiento con su palabra o con su boca, sino ¿para qué? Para que enmiende lo que está torcido en su vida, para que repare el daño, para que lleve una acción. Padre Celestial, estoy delante de tu presencia, mi Dios, y creo, Señor, que tu presencia está aquí. Y cuando tu presencia está aquí, Señor, no hay un espíritu inmundo que pueda, Señor, permanecer. Así es que en el nombre de Jesús, hoy declaramos, Señor, y hoy creemos, Padre, que tu presencia echa fuera todo espíritu inmundo, todo espíritu de las tinieblas, todo espíritu que ha estado residiendo, mi Dios,
en la mente, en las emociones, en la lengua, en el área sexual, Padre, en el nombre de Jesús.